¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast We Are One número 9. Bueno, y les presento a unas jóvenes que están conmigo, que hoy me van a apoyar un poco sobre la palabra. Y pues les presento, es Alicia. Hola, bendiciones. Y Adriana. Bendiciones. Y pues hoy vamos a hablar un poquito, y antes de comenzar el tema, ¿comienzas tú, Adriana? Orando. Amén. Amén, Señor amado, te damos gracias, papá. Te presentamos este tiempo, Señor amado, para que tú vengas utilizando nuestras vidas, Señor. Para que seas tú, Señor amado, llevándote toda la gloria y toda la honra, poderoso Dios. Seas tú, poderoso Dios, impartiendo esta reflexión, este estudio, Señor amado, una entrega total para ti, papá bueno. En esta hora, Señor, te presentamos aquellas vidas que vengan a escuchar, Señor amado. Seas tú hablándoles, Señor, tú que conoces la necesidad, poderoso Dios. Tú vengas hablándoles en esta tarde, poderoso Espíritu. Toma el control desde el principio hasta el fin, Señor amado, de nuestras vidas, Señor, y tú te vengas glorificando, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, y amén. Y amén. Amén. Y bueno, hoy el tema va a ser entrega total. Para ustedes, ¿qué es entrega total? Para ti, ¿qué es entrega Amén. total? Bueno, Dios les bendiga. Quiero empezar primeramente con un versículo que está en San Mateo 22, 37. Ya lo leo yo. Okay. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, creo que como estamos hablando un poco de lo que es una entrega total, amén. Para mí una entrega total es darlo todo. Amén. Entonces, y me llevaba mucho a este versículo, que el Señor, es el primer mandamiento que el Señor nos dejó. Amén. Amarlo a Él con todo nuestro corazón, amén. Aquí el contexto aquí es todo, o sea que amén. Todo tenemos que darlo todo. A eso para mí eso es una entrega total, amén. Muy bueno lo que dices, la verdad me ha encantado. Y para mí una entrega total es cuando no hay apariencia, cuando no es emoción, amén. Sino que es pasión y hay amor. Cuando una persona está enamorada, lo da todo hacia otra persona. Es capaz de cualquier cosa, entrega su corazón hacia la otra persona. Y cuando estábamos estudiando esto, a mí me llegaba a la mente el ejemplo de Pablo. Pablo pasó por circunstancias, fue azotado, fue apedreado, estuvo en la cárcel, pero a pesar de todas esas situaciones, él decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y me encanta el ejemplo donde pone en Filipenses 3:7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. O sea, lo que Pablo tenía por ganancia, por amor a Dios, luego lo tenía por pérdida, no valía, lo tenía por basura. Y me encanta ese ejemplo. Sí, amén. A mí ahora que estás diciendo ejemplos, pues me gustaría también, yo el ejemplo que me encantó sobre esto es el ejemplo de Abraham, amén. Gloria a Dios. Que anhelaba tener un hijo, ¿no? Y le costó tanto que su esposa le diera ese hijo, amén. Y el Señor le prueba, amén, y le pide su único hijo, que le diera en sacrificio, amén. Y creo que es así, muchas veces cuando nosotros decidimos buscar a Dios y darle todo esa entrega, lo que el Señor nos pida lo tenemos que dar, pero sabemos que hay recompensa, porque si podemos ver en Génesis 22 está lo donde el Señor le pide a Abraham su hijo, ¿no? Amén. Y vemos que en Lucas 22, 18, si no me equivoco, el Señor le dice que le va a multiplicar, amén, porque no le negó a su hijo, amén. Entonces tenemos que saber que si le damos todo al Señor, el Señor nos va a multiplicar en esa área que nosotros le estamos dando a Él, amén. O sea que, aunque para nosotros o para nuestra carne o para nuestro hombre lo estamos perdiendo todo, sabemos que para el Señor lo estamos dando todo y amén, lo estamos ganando amén, todo, amén. Y ahora que estabas hablando de eso, me encanta, porque es verdad, muchas veces el Señor nos va a pedir cosas. El Señor amén, te va a decir: quita eso de tu corazón que está ocupando mi lugar. Va a decir: corta con esas cosas que te están alejando de mi presencia. Y me encanta porque Daniel dice la palabra que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea, tengo claro que en este camino el Señor hace su parte, pero que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y va a haber momentos donde nos tenemos que proponer, donde vamos a tener que tomar decisiones, va a haber momentos donde tenemos que accionar, porque por más que oremos, por más que ayunemos, si no accionamos,
no va a pasar nada. Y así como decía, Abraham tomó esa decisión, o sea, si Abraham tomó esa decisión de su hijo Isaac, ahí obedeció al Señor. O sea, va el momento donde tenemos que determinarnos en cosas. Así es, y pues una entrega total es obediencia a Dios, de no tener como un doblez espiritual, ¿sí? Que sea por solo emoción, sino que hay que hacerlo por pasión, porque seguir a Dios es compromiso, y pasión, ¿no? O sea, lo que decía. Así que tenemos testimonio de la palabra de Dios, del esfuerzo que tuvieron que hacer los apóstoles, ¿verdad? Las promesas que Dios le había hecho por ellos. Las promesas que Dios les cumplió porque fueron entregados en espíritu y en verdad, entregaron de todo corazón a Dios y creyeron en Él. Y bueno, pues pasando un poquito al tema también sobre lo que es la falsedad, tengo yo que si somos hijos de Dios verdadero, o sea, de un Dios verdadero, tenemos que amar la verdad, ¿verdad? ¿Cierto? Amén. Entonces tenemos que ser transparentes y enfocarnos a lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Amén. Creo que es una decisión ya de cada uno de nosotros, como dice aquí en Lucas 14, 25, 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, en otro contexto es si no renuncia, amén. Si no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, amén. Porque es que lo estamos entregando todo a él. Como decía, tiene que estar en primer lugar el Señor. Si yo lo quiero dar todo, quiero entregarme por completo al Señor, es que tengo que renunciar a todo, tengo que dejarlo todo y que el Señor sea ese primer lugar para yo poder servir verdaderamente al Señor. Como decías tú, en la falsedad, no tengo que ser falsa, tengo que ser yo con el Señor, lo que hay en mi corazón, aceptar que todavía hay cosas que no le están agradando al Señor, para yo poder decir, estoy teniendo una entrega total con el Señor, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que saber que en este camino, aquí el enfoque de nuestra vida tiene que ser el Señor, que para nosotros solo debe de existir el Señor, nosotros y el Señor. Con Él a Él tenemos que entregar cuentas, a Él tenemos que rendirlo, todo lo que venga a nuestras vidas tiene que ser para Él, para que Él nos guíe, y esa es una entrega total, creo, tener esa intimidad con Él, ¿no? Una intimidad continua, amén. Entonces para mí eso es una entrega total, darlo todo, amén, sin dejarme nada para mí, sino que todo dárselo al Señor. Así es, me encanta lo que acabas de decir, y me viene a la mente el ejemplo del joven rico. El joven rico cumplía con todo, pero el Señor le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Amén. Y dáselo. Y dice la palabra que el joven rico se entristeció, se afligió su corazón. Y cumplía todo, pero le faltaba una cosa. Y hay cosas que nos faltan por entregar nuestra vida por completo al Señor. Así es, amén. Así es. Porque no es fácil elegir los caminos de Dios, ¿verdad? Porque a veces nos queremos regresar al mundo. Amén. Y pues los que no son transparentes ante los ojos de Dios tienden como a ser mentirosos, ¿sí? Y dice la palabra que los mentirosos son hijos de Satanás. Así que aún Jesús mismo decía que todo lo que viene del corazón es la mentira, el engaño, la falsedad. O sea, tenemos que ser transparentes, no solamente con Dios, sino con nosotros mismos, porque nos conviene para tener una relación directamente con Dios a través de Cristo Jesús. Amén. La condición de la bendición de Dios creo que es una entrega total, amén. Es que yo creo que no hay que darle tantas vueltas, amén. La Biblia nos habla mucho, amén, de lo que el Señor nos demanda para poder tener una entrega total hacia Él, amén. Como en la Biblia dice también en Lucas 9:23, amén, que habla de donde dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme, amén. Entonces creo que muchos tienen como de tomar la cruz, es como que todo lo que me está pasando, esa es mi cruz. No, el Señor está hablándonos que tomemos nuestra cruz, el camino que debemos seguir a Él, dejando todo, amén, para buscarlo a Él, amén. Cada día tenemos que renovarnos en el Señor para poder tener esa intimidad, para poder tener esa entrega continua con Él y que sea de corazón, amén. Como dices, no tiene que haber transparencia porque nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor, ¿quién no va a engañar a nadie? No le podemos poner ni excusa, amén, porque lo conoce todo. Entonces tenemos que ser transparentes nosotros mismos, con nosotros mismos primeramente, porque si no nos tratamos de engañar pensando
que podemos engañar a Dios o a los demás sí, por supuesto, podemos engañarnos, ¿no? Nosotros con una transparencia, ¿no? De que soy una cosa y luego no, pero el Señor que no. Entonces, tenemos muchas veces como concepto no correcto de que le estamos dando todo al Señor, amén. Nos tratamos de engañar a nosotros mismos cuando yo sé que sabemos cuál es una entrega total al Señor, porque el Señor nos demanda qué tenemos que dejar para poder seguirlo, para poder tener esa entrega total con Él, amén. Y tengo claro que cuando no tenemos una entrega total, estamos dando una vida media. Y amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, es fuerte esta palabra. Dice el Señor que por cuanto no eres tibio y no frío ni caliente, nos va a vomitar de su boca. O sea, cuando no tenemos una vida entregada total, le estamos dando migajas, le estamos dando cosas pequeñas, o sea, cosas insignificantes. Y el Señor quiere todo, como decía Alicia al principio, decía que el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. Y hay momentos en nuestro corazón que es fácil, ¿no?, soltar lo que no estamos aferrados, ¿no? A lo que no amamos es fácil de soltar, pero cuando el Señor te está pidiendo cosas de tu corazón o cosas que verdaderamente lo amas, lo tienes aferrado, cuesta despojarse de eso. Claro. Pero eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Así es. Así es, dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No será muy fácil los caminos de Dios. Para ti entregar hacia Dios tu corazón, una entrega total, no será fácil, pero caminando con Dios todo es posible. Amén. Si tú buscas en testimonio con Dios, en relación con Dios, a través de Cristo Jesús, podrá tener esa comunión y esa convicción de que Dios va a bendecirte, a instruirte en tus caminos, porque por medio del Espíritu Santo también, porque es importante pedirle a Dios el Espíritu Santo para que sea Él llevándonos por el camino hacia la verdad, ¿cierto? Y también tengo aquí que el que miente con propósito escoge asociarse con el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de verdad. Amén. Y el padre de la mentira es el diablo. Amén. Así que si tú piensas que hay personas que mienten piadosamente, se está confabulando con el mundo, porque nada tiene que ver la luz con la oscuridad, ¿cierto? Entonces, aquí tengo en Romanos 1:24 que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así es, porque a veces por el mismo pecado hacemos que nuestro corazón se vuelva inmundo. Amén. A veces no nos damos cuenta, o a veces porque nos gusta seguimos idolatrando Amén. ese pecado. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando idolatramos ese pecado hace que en nuestros ojos haya como esa ceguera espiritual, y a veces no lo sabemos y no lo confrontamos. Amén. Así que si verdaderamente eres un hijo de Dios, deberías de buscarlo sinceramente, sin falsedad, sino con transparencia, para que sea Dios guiándolos. Si no va a haber cambio. Y exacto, para que haya cambio en sus vidas, para que no vayas a ver un tropiezo, y como decía Adriana, que Dios los vomitará de la boca de los que son tibios. Amén, porque Dios quiere un corazón entregado totalmente. Amén. O sea, que entregues tu corazón totalmente a Dios, no que haya falsedad en tu corazón, pensando que lo estamos engañando, y mentira que nos estamos engañando nosotros mismos. Así es. Amén. Ahí entraba este versículo que tenía en 2 de Pedro 2:21, que dice, como estás hablando tú, ¿no? Que tenemos que ser sinceros, ¿no? Que venimos, que somos hijos de Dios y no estamos haciendo lo que el Señor nos demanda. Amén. Amén. Dice, porque mejor le hubiera sido no haberme conocido, no haber conocido el camino de la justicia, bueno, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Santo. Entonces es eso, como que buscamos, ¿no? Que querer falsamente aparentar, querer ser hijos de Dios, que somos cristianos, que porque venimos a la iglesia, porque aparentamos estar bien, ¿no? Y luego queremos volver atrás. En nuestro interior, en nuestro corazón está ese deseo, amén, de volver atrás, de volver al mundo. Por eso dice la palabra que mejor le hubiese sido no conocer su camino, amén. Y me gustaba mucho lo que decías, eso, porque es verdad. Muchas veces venimos aquí como que
soy el hijo de Dios, el que no pasa nada, amén. Muchas veces tenemos que ser transparente para que de verdad se note, amén. Ya no hace falta que tú hables que eres un hijo de Dios, amén, sino que el Señor va a hablar por ti, el Señor va a dar que muestre que eres un hijo de Dios, amén. Como, por ejemplo, el Señor hizo con Aarón, ¿no? Que Aarón le murmuraban, por decir así, que era enviado por hombre. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a sacar todas las varas secas y la que reverdeciera, ese era el Señor a quien había mandado, amén. ¿Y cuál fue la vara que reverdeció? La de Aarón. Ahí es cuando tú, no hace falta de que tú mismo digas, soy hija de Dios, el Señor me mandó a esto, no, sino que el Señor mismo va a darlo a conocer, amén, sin que tú tengas que hablarlo, sino que el mismo Señor, pero eso es cuando tú le dejas todo al Señor, se le entregas todo, amén, está esa comunión íntima con el Señor, esa entrega total, amén, y creo que es lo que el Señor nos demanda, amén, sobre todo la obediencia. Yo creo que esa es la clave para que en nuestras vidas pues pueda estar esa entrega total, pienso yo. Así es, así es. Andar en los caminos de Dios no solamente hay que andar prudentemente, rectamente, sino prudentemente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confiamos de que estamos caminando bien ante Dios, y mentiras que a veces nos cegamos espiritualmente porque dejamos de buscar la presencia de Dios, ¿sí? Dejamos de ser transparentes ante Él. ¿Por qué? Porque el mundo a veces nos jala, ¿sí? Nos quiere jalar, pero los que son entregados totalmente a Dios, hace que el Señor, como decía Alicia, haga como reverdecer o haga arder ese fuego del Espíritu Santo. Así, porque por los frutos los conoceréis. Así es. Así que es importante recalcar que si tú tienes una entrega total con Dios, obtendrás la misericordia de Dios, porque todos los días Dios renuevas son misericordias cada día. Sí. A mí me encanta, porque en la palabra de Dios, ¿quién eran los hipócritas? ¿Quién eran los falsos? Los fariseos, los escribas y fariseos, que dice la palabra que hacían largas oraciones, que ayunaban, que daban cargas pesadas a los demás, pero ellos no hacían nada. O sea, todo era por apariencia, pero se les conocía, no por lo que hacían, sino por la falsedad. Amén. Así es. Por eso es muy importante, creo que ser transparente. La verdad es que no tenemos que, como dije antes, hablar nosotros, sino que el Señor tiene que hablar por nosotros, como dice, por los frutos nos conoceréis. Amén. Así nos daremos a conocer. Es que no hace falta de que nos hagamos propaganda nosotros mismos, amén, sino que el mismo Señor va a hablar a nuestras vidas, amén. Es como Él. Tenemos, por ejemplo, el mayor ejemplo, amén, que podemos buscar en la Biblia, pero el mayor ejemplo es el mismo Señor, amén, que nos envió a su único Hijo. ¿A qué? A librarnos del pecado, a salvarnos, a llevarse nuestras enfermedades. Amén. Lo dio todo, no dijo absolutamente nada, lo dio todo, amén. Y si nosotros como cristianos pienso que lo que queremos es hacer la voluntad de Dios, amén, tenemos que seguir los pasos de su Hijo, amén, porque Él estaba haciendo la voluntad del Padre, amén. Entonces, si nosotros venimos a esta tierra, el Señor nos puso en esta tierra, es con un propósito, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo. Es que ya no tenemos que decidir nosotros, como decía Pablo, no, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Tenemos que saber que el que vive en nosotros es el Señor, amén. No tenemos que oponernos a nada, porque si nuestro propósito en esta tierra es hacer la voluntad de Dios, pues vamos a hacer lo que el Señor nos demande, ¿no? Entonces pienso que es como que a veces el que quiere y lo sabe, y el que no, pues es porque no quiere, porque saber ya se sabe, amén. Ya sabemos lo que es una entrega total. Entonces pienso yo que está en cada uno de nosotros, amén, de proponernos en nuestro corazón, en entregarlo todo al Señor, amén. Y me encanta el ejemplo que has puesto, el de Jesús, porque dice la palabra, me llega a la mente cuando estabas hablando, dice la palabra que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea, Dios entregó lo mejor, que era su Hijo. Y me encanta porque tenía apuntado en Marcos 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se
se ha hecho este desperdicio de perfume? O sea, costaba muchísimo ese perfume, pero dice que esta mujer se lo derramó por encima de la cabeza de Jesús. O sea, lo que más valía que en ese momento tenía esa mujer, se lo dio a Jesús. Y así fue el mismo Dios que entregó lo mejor que tenía y era su Hijo. ¿Y nosotros qué le estamos dando? ¿Le damos verdaderamente lo mejor que tenemos? Amén. Así es, buena pregunta. Es muy buena reflexión esa, porque también me gusta esa parte de la mujer, porque entregó su corazón, y lo que Jesús mira son los corazones. Amén. Porque la misma palabra dice que Dios resiste a los soberbios. Y si podemos ver, Dios nos enseña lo que es la verdad, lo que es andar conforme a los caminos, y que también seamos renovados y transformados, que nos dé un corazón conforme al de Él, ¿verdad? Porque todo, digamos que todo también, hay como ciertos pecados también de falsedad, y todo eso es porque también hablamos mentiras, ¿sí? Porque el órgano más pequeño que nosotros podamos tener es el que puede llegar a ser más grande en problemas, ¿sí? Porque podemos hablar mal contra el prójimo, o podemos señalar, y Jesús nos enseñó a ser prudentes, a andar humildemente, a amar a nuestro prójimo. Ser manso. Y pues tengo aquí en Juan, 1 Juan 2:21, que dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así es, porque como decía yo, o sea, ninguna mentira va a proceder de la verdad, como decir de las mentiras piadosas, ¿sí? Así es. La mentira es mentira. Amén. Entonces, Totalmente. si andamos en la luz o andamos en la oscuridad, pero Así tenemos es. que ser Amén. rectamente transparentes, debemos de ser sinceros, Amén. debemos de enmendar nuestros caminos si estamos andando por caminos de falsedad, por caminos de oscuridad, de mentira, porque lo único que lleva la mentira, la falsedad o la oscuridad es a caer, ¿sí? A caernos, como decía Jesús, ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego, verdad? Claro. Porque, o sea, es imposible guiarlo, porque no miran. Así es lo mismo los corazones espirituales que andan supuestamente en la verdad, pero mucha gente primero se da cuenta por los caminos que están dando a aquella persona o a aquel cristiano, antes de que se dé cuenta él mismo. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios, o sea, Dios le ha quitado esa escama de los ojos, y no ha hecho que Dios ilumine ese aspecto. Amén. Entonces, cada aspecto que tenga de tu vida que crees que está mal, órale a Dios para que Él sea cambiándote, bendiciéndote, renovándote, no solamente de corazón, sino también tus fuerzas, para que el Señor también te enseñe a levantar cada vez que caiga. Y no importa cuántas veces caigas, sino cómo tú te levantas para seguir adorando y clamando a Dios. Si tú tienes alguna... como que quieres como volver hacia atrás, no importa, sigue buscando a Dios. A veces es pereza espiritual, pero si tú lo sabes buscar, si tú lo buscas constantemente, el Señor te va a renovar las fuerzas y te va a dar un corazón nuevo. Así porque dice que las misericordias de Dios son nuevas, ¿no? Como decía, y te vas dando cuenta cada vez que vas buscando a Dios, la importancia de tenerlo en tu corazón y en tu vida, para que sea el Señor cada vez quitando esa falsedad que tiene en ti y atrayéndote aún más a la verdad, a esa transparencia que Dios quiere en tu vida y que quiere que cambie. Y pues sí, es que el Señor, yo creo que aquí la clave de todo, como dijiste, ¿no? Es tener esa intimidad. Yo creo que sí. Aquí la clave es de que tú no pierdas la intimidad con el Señor, porque es ahí donde tú te das cuenta lo que estás haciendo mal, ¿no? El Señor, el Espíritu te va a decir lo que estás haciendo mal, lo que tienes que cambiar. Entonces creo que la clave es tener esa intimidad continua, ¿no? Como dices tú, van a haber momentos pues que estarás cansada, que habrá oposición, amén, sí, que te darán ganas de no continuar, amén, pero es muy importante que a pesar de todo eso, tú te mantengas firme, ¿no? Aunque no avances, pero tampoco que retrocedas, amén, sino que como dices, pedirle al Señor, ¿no? Que te renueve las fuerzas, que te ayude, amén. Yo creo que esa es la clave muy importante. A veces es normal que nos sintamos cansados porque somos humanos, amén, pero el Señor nos manda el Espíritu y el Espíritu Santo es quien nos renueva nuestras fuerzas. Como dice, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Entonces cada mañana tenemos la oportunidad de postrarnos a Él, de decirle, no puedo más. Es que todo es ser transparente, no es que
yo puedo con mis fuerzas. No, es que donde siempre terminan estoy bien, nuestras fuerzas es donde empiezan las fuerzas de Dios, ¿no? Entonces tenemos que ser, como dices, transparente, hablarlo con el Señor, abrir nuestro corazón. No puedo más, siento que ya no avanzo, me siento que me estoy quedando ahí estancada, no tengo ánimos. El Señor ahí es donde obra, porque ve que tú quieres, amén, y que le dices lo que te está pasando, pero muchas veces nos callamos y creemos que en nuestras fuerzas vamos a continuar, amén, y pues no es así. Así es, a veces estamos muy equivocados pensando que con nuestras fuerzas vamos a seguir adelante en los caminos de Dios. Pero muchas veces hay que arrodillarse ante Dios y pedirle perdón porque no estamos andando rectamente. Por lo menos yo tengo aquí en Mateo 5:8 que dice: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Así es, porque un corazón limpio hace que la presencia de Dios se acerque a ti. Así como hacía Moisés en el monte de Sión, que duró 40 días y 40 noches. Entre más tiempo Moisés pasaba con Dios, más purificaba su corazón. Amén. Y cuando bajó de aquella montaña, me gusta mucho esa parte, cuando bajó esa montaña, dice que las personas de ahí no podían mirar su rostro porque deslumbraba mucho, entonces que él se tuvo que tapar. Entonces, mientras tú más busques a Dios, más agrado va a ser ante Dios y ante los demás, porque van a ver el cambio que hay en ti, la gracia que hay en ti, porque esa gracia la pone es Dios. Amén. Entonces podemos ver los caminos que podemos tomar con tus fuerzas y con las fuerzas que Dios nos da, porque con tu fuerza no vas a poder llegar a donde Dios te quiere llevar. Entonces, tengo aquí copiado que me parece muy importante que les voy a leer. Dice: nuestro corazón no es limpio. Nadie viene al mundo con un corazón puro e inclinado a Dios y al bien. El apóstol Pablo, profundo conocedor del alma y hombre de singulares virtudes, llegó a decir: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Está en Romanos 7:18. Así es, porque a veces nuestra pecaminosa caminos o carne, lo que llamamos, nos conduce a que retrocedamos, ¿verdad? Porque quiero volver al mundo. Pero nuestra alma, como dice en la palabra, siempre está preparada a buscar a Dios, siempre está preparada a crecer en el espíritu, espiritualmente. Así que no te desanimes, porque es más grande el que está contigo que el que está en el mundo. Así es, amén. Yo creo que es muy importante eso. Creo que el Señor, o sea, antes el Señor no es que tú seas bueno, amén, sino que lo que importa es esa relación íntima, no es que tú te digas que soy bueno con el Señor, no, sino que tengas esa relación íntima. Y como dices, a veces hacemos cosas que no somos nosotros, sino que es la carne, amén, porque en nosotros está ser, como mismo dice más abajo, creo, en mí, dice Pablo, está hacer el bien, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque esa ya es la carne, pero su espíritu quiere hacer el bien, amén. Pero la carne muchas veces siempre se va a oponer, porque la carne no le gusta que tú busques al Señor, que tú te esfuerces, sino que estar cómodo. Entonces creo que eso es muy importante. Es que sobre todo meternos en la intimidad con el Señor, porque ahí es donde la carne pues va menguando, amén. Sino que si nos relajamos, le damos el gusto a la carne, ¿y cómo vamos a crecer? Pues no, entonces tenemos que humillarnos al Señor, rendirnos a Él, y dejarnos por completo en Él, darlo todo al Señor, amén. Creo que eso es muy importante, enfocarnos en todo con Él, amén, para que nuestras vidas pues puedan crecer cada día en su presencia. Amén. La clave es el depender de Dios, amén. El estar dependiente de Dios, porque como dice siempre el pastor, o todo o nada. Así es. O somos o no somos. Entonces ya queda en nosotros, en si verdaderamente hay pasión y hay entrega, nos vamos a humillar y vamos a querer, porque tenemos el ejemplo también de Job, todo lo que pasó Job, ¿verdad? Amén. Muchas circunstancias, pero él se mantuvo firme, incluso hasta su mujer, bueno, todos no sabemos la historia, su mujer le dijo que maldijera de ese Dios, que se alejase, pero él se mantuvo íntegro. Así es, porque todos los males radican en el corazón de Dios, no tanto como en las circunstancias que lo envuelven, sino en el corazón de Dios, porque podrá haber muchas circunstancias que diga, es que no tengo tiempo, o es que son mi excusas. familia, son excusas, pues que mi familia no cree en el evangelio, o mi familia no quiere que vaya a la iglesia, o sí, muchas circunstancias. Entonces, lo que digo, no es lo que lo envuelve, sino lo que hay en el interior de tu corazón, porque si tú tienes esa convicción en tu corazón de que Dios está contigo y de que debes de avanzar,
no dudes en hacerlo, porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Amén. Y grandes bendiciones. Amén. Bueno, creo que vamos finalizando ya este tiempo, ¿no? Esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, Amén, aquel sí. que esté escuchando o escuchar este podcast, ¿no? Siempre escuchar, creo que el Señor nos habla de una u otra manera, amén. Amén, Entonces, así pongamos la es. importancia, si realmente queremos darles entrega al Señor, pues creo que le hemos dejado algunos puntos también y ejemplos de quienes dieron esa entrega total al Señor. Y bueno, creo que vamos Así a es. pasar a orar para terminar este tiempo. No sé si quieres decir algo más. Yo voy a orar. Vale, ahora. Señor, gracias Padre Santo por Amén. proveernos tu palabra, mi Señor, por permitir Amén. que el Espíritu Santo, Señor, sea hablando a través de nosotros, mi Amén, Señor. Espíritu. Dándote gracias, Señor, Gracias, Padre Señor. Santo, por hablar nuestras vidas, mi Señor, tanto a nosotros como a los que están mirando, Señor, este video, mi Padre, que sea de gran bendición a sus corazones, Señor, y de guía, mi Señor, a sus pies, mi Padre Santo, que tu palabra sea, Señor, esa luz, Señor, a sus pies, mi Padre, para que sea, Señor, cada vez caminando contigo, mi Señor, en integridad, sin falsedad en su corazón, mi Señor, sino con transparencia, mi Padre, haciendo una entrega total hacia ti, mi Señor celestial, para que no haya, mi Señor, Padre Santo, falsedad, Señor, sino espíritu y en verdad, como dice tu palabra, que hay que buscarte, mi Padre, como lo decía Jeremías 29:13, mi Señor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, así es, Padre, procuremos, Señor, danos esa convicción, mi Señor, de procurar, mi Padre, de buscarte, Señor, con toda verdad, Señor, rectitud en nuestro corazón, sin falsedad, mi Señor, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, mi Señor, y derramar tus bendiciones, Señor, tus gracias sobre nuestras vidas, mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y así pues, nos Bendiciones. esperamos Seguimos. y para el próximo podcast y muchas bendiciones. Amén. Adiós, Bendiciones. Adiós. Adiós.